Vez tras vez los fariseos habían tratado de hacer dudar a Cristo Jesús o entramparlo con alguna de las creencias. Haciéndole preguntas, buscaban que Jesús pudiese decir algo equivocado que lo pudiese poner en contra del pueblo o en contra del gobierno romano. Sin embargo, cada uno de esos intentos había sido fallido, ya que Cristo siempre tenía una respuesta para cada controversia. Quédese con nosotros y estudiemos juntos una lección más de la escuela sabática. Nos da gusto poder saludarles en esta ocasión nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Padre Celestial. Sean muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 9 y esperamos que sea de bendición. Compartan nuestra transmisión y seamos canales de bendiciones. Y como siempre lo decimos, el pastor Kevin Alvarado está con nosotros en esta oportunidad para estudiar la lección número 9. Pastor Kevin Alvarado, muy bienvenido. Vamos a estudiar una lección más que nos dejará grandes lecciones en nuestras vidas, ¿verdad? El tiempo es para usted. Muchas gracias, Brian. Saludamos a cada uno de nuestros amigos que en esta oportunidad están también acompañándonos en un repaso más de la lección de escuela sabática. Vamos a orar en este momento para que sea Dios dirigiendo nuestro estudio en esta oportunidad. Oramos. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque una vez más tú nos permites el privilegio de abrir tu palabra, Señor, para extraer de ella aquello que ha sido escrito, Señor, para nuestra enseñanza. Te pedimos que sepamos en este momento estudiar, comprender y sepamos aplicarlo también, Señor, en nuestra vida, que es lo más esencial de cada estudio. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar de lleno a nuestra lección de la escuela sabática. Les invitamos a que abran sus lecciones con nosotros, que tengan listas sus Biblias porque vamos a estudiar la lección número 9, se titula Controversias en Jerusalén. Y les invito a que puedan ir con nosotros a nuestro texto clave, que lo podemos encontrar en Marcos, en su capítulo 11 y en su verso número 29, que nos dice de la siguiente manera: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Muy bien, pastor, vamos a estudiar y vamos a entrar de lleno a la lección. La lección número 9 nos va a hablar de controversias. Si recordamos, pastor, en la lección de las veces pasadas y en Marcos 2 y 3, nos mencionaba controversias también que tuvo Jesús. Entonces, seguimos hablando del misterio de Cristo Jesús y resulta que nos topamos otra vez con los dirigentes religiosos que siempre querían hacer algo en contra de Cristo Jesús, pero no podían. Ahora vamos a ver otras controversias que pasaron en el tiempo antiguo, ¿verdad? Vamos a estudiar y vamos a iniciar con la entrada triunfal que tuvo Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y nos menciona la lección que Cristo Jesús entró sentado encima de un asno, ¿verdad? Y la gente gritaba Hosana y así, ¿verdad? Como si fuera un rey, ¿verdad? Sí. E incluso Cristo Jesús era un rey, ¿verdad? Pero el propósito de él no era venir a sentarse en un trono y gobernar, ¿verdad? Él era un rey, pero ese no era el propósito. Lo estudiamos en la lección de la semana pasada, que él vino para servirnos, servir a la humanidad, ¿verdad? Y dar su vida para nosotros hoy en día. Pero ahora, Cristo Jesús en esa oportunidad tenía todo para ganar. Él si quería podía ser rey, solo era decir y que yo sí quiero ser rey y ya. Pero en esta oportunidad no pasa eso. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta entrada triunfal que tuvo Cristo Jesús en los tiempos antiguos? ¿Qué podemos aprender, pastor? ¿Qué controversia hubo en este momento? Nosotros nos damos cuenta que cuando vamos a la historia de Israel, varios reyes montaron un asno, ¿verdad? Y ese era un símbolo que estaban a punto de ser coronados, como fue con Salomón. Cuando Salomón pues monta un asno, automáticamente David manda a aquel
pues sea coronado rey, ¿verdad? Cuando Jesús entra montado en un asno, los judíos comprenden ese significado porque de ellos venía esa historia. Era la costumbre. Era la costumbre de ese tiempo, lo comprenden perfectamente, así que mucha gente se une con él. Aquí aprendemos nosotros la primera lección y es que Jesús tenía todo para establecer en ese momento un reino terrenal. ¿Sí? Tenía el apoyo de la gente. Y el apoyo del pueblo siempre ha sido importante en cuestiones políticas. Pero Jesús no venía a establecer un reino político, sino un reino espiritual. Sin embargo, aunque él tenía el apoyo de la gente, pues él entra a la ciudad, pero sale. Eso pudo haber sido como un chasco para los discípulos, porque pudieron haber dicho dentro de sí, bueno, esta era la oportunidad perfecta para coronarlo, y la desaprovechó. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo, sale de la ciudad, y aquí nosotros aprendemos la lección que montar en un asno también era un símbolo de humildad. Y nuestra lección de esta semana hace referencia a la humildad que demuestra el Maestro Cristo con la humildad que debe demostrar un cristiano. Viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros en algún momento somos orgullosos? ¿Verdad? El hermano no me saludó, ya no lo saludo yo, ¿verdad? Si quiere que me salude él, ¿verdad? Y ya nos volteamos o ya no damos la mano, ¿verdad? Porque en algún momento nuestro orgullo es tocado y debemos hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestro nivel de orgullo o por qué cosas yo debo sentirme orgulloso? ¿Sí? Puedo yo decir, no, es que yo tengo mucho dinero, yo tengo posesiones, tengo recursos, eso me llena de orgullo. Pero realmente eso es falso, todo le pertenece a Dios. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos nosotros vanagloriarnos o tener orgullo por lo que soy, por lo que he logrado académicamente o por lo que he logrado económicamente, cuando todo lo que tengo realmente le pertenece a Dios, lo he logrado por ayuda de Dios. Entonces, ese concepto es el que me debe mantener humilde, saber que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Cuando yo creo que lo que yo tengo lo logré con mis propios esfuerzos en ayuda de Dios, por mis propios méritos, es cuando el orgullo entra en mi corazón y comienzo a desviarme. Muy bien, pastor, y también podemos sacar una lección más. Es muy importante lo que decía usted sobre el orgullo, porque imagínense, y pongamos esta escena en nuestra mente, en nuestra imaginación, que Jesús va entrando sentado en el asno, Sí. y ahora vienen los 12 discípulos atrás. Y como usted lo decía, Jesús podía poner un reino terrenal, pero ese no era el propósito. Así es. Imagínense los discípulos, los 12. Y lo vimos las lecciones pasadas, algunos no tenían nada de cosas materiales. Y lo vimos que 2 de los discípulos, cuando Jesús los llamó para seguirlo, no tenían un bote, una barca. Exacto. Y los otros sí tenían. ¿Qué quería decir? Que algunos sí tenían cosas materiales y estaban bien establecidos, y otros no. Y otros sí, ¿verdad? Sí. Entonces, los que no tenían, imagínense en sus mentes, yo nunca tuve nada en la vida, yo nunca pude tener un bote para ir a pescar y quizá nunca tuve buena estabilidad económica. Este es el momento, imagínense, si yo he seguido a Jesús y soy su discípulo, puedo estar reinando con Él y tener todo de la nada. Claro. Y podría ser eso lo que pasó en sus mentes. Y ahora con los que sí tenían. Imagínense, hoy en día que tenemos y Dios nos ha bendecido, ¿qué hacemos nosotros? Queremos más cosas, Sí. ¿verdad? Y quizá eso es lo que pasó con los discípulos, que ellos sí tenían cosas materiales, dejaron todo por seguir a Cristo Jesús y pensaron, si antes tuve y ahora estoy siguiendo a Jesús, mi recompensa es tener más, Es doble. al doble, ¿verdad? Entonces allí es donde decía usted sobre el orgullo, y a veces con nuestro orgullo queremos humillar a las personas, ¿verdad? Así es. Ellos podrían desviarse quizás si fuera Jesús estableció un reino, pero no lo estableció. ¿Por qué? Porque ese no era el propósito, ¿verdad? Así Entonces es. quizá, como usted lo decía, pudo haber sido un chasco para los discípulos, ¿verdad? Pero ahora Jesús, como usted lo decía, y la Biblia lo menciona, que sale. Solo fue de paso en Jerusalén, ¿verdad? Y sale. Y ahora cuando sale, van con los discípulos y Jesús tiene hambre, ¿verdad? Tiene hambre, y cuando va y dice que va a un árbol, era la higuera, ¿verdad? Va y ve que estaba bien verde, pero no tenía ni un fruto. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta otra historia de Cristo Jesús cuando sale de Jerusalén, va hacia otro pueblo? Cuando los 12 discípulos se sorprendieron de lo que hizo Cristo Jesús,
porque esto no lo habían visto ellos, que Jesús maldice la higuera, ¿verdad? Y le dice que ya no va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender en esta parte, pastor? Aquí nosotros encontramos también lo importante que es el dar frutos según lo que Dios pone en nuestras manos. Porque el pueblo de Jerusalén tenía mucha luz, tanto para enseñar como para hablar del perdón, para mostrar a Cristo, para encaminarlos por el camino correcto. Sin embargo, el problema de ellos fue que se enfrascaron tanto en orgullo, ¿sí?, que llegaron a creer que la salvación era exclusivamente para ellos. Ya no estaban dando frutos, ya no estaban permitiendo que esa bendición alcanzara a otras personas. Entonces ahí entró el problema, porque Jesús en esta historia de la higuera, ¿verdad? Él literalmente, él lanza una maldición, y vamos a leerlo acá en Marcos capítulo 11, versículos 12 y 14, vamos a leer únicamente. Vea lo que dice la Biblia. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Al llegar no halló nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo interesante es que versículos más abajo nosotros encontramos la segunda purificación del templo, ¿verdad? Y después de la purificación del templo volvemos a encontrar lo que sucedió con esta higuera. Versículo 20. Al pasar por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces aquí nosotros vemos cómo este era un llamado también para los habitantes de Jerusalén, porque ellos realmente habían despreciado la luz que tenían. Y se ve en la segunda purificación del templo, porque ellos habían llenado ese templo de ventas. ¿Sí? Se había convertido, como dijo Jesús en una ocasión, en una cueva de ladrones. Entonces, tanta luz tenían, pero la estaban despreciando con los actos que cometían. Entonces, eso iba a causar que, así como la higuera, que ya no estaba dando frutos, en su momento fuera seca, ¿verdad? Desde la raíz. Muy bien, pastor. Y qué impresionante es lo que hizo Jesús en ese tiempo, porque son cosas que los hombres en esos tiempos no habían visto. Por ejemplo, de la higuera ellos no lo habían visto, que de la noche a la mañana se secara, desde la raíz, nos dice la Biblia. Pero ahora, ¿qué pasa en el templo? Y queremos concentrarnos en qué pasa en el templo. Porque llega Jesús al templo. El templo no era cualquier cosa en esos tiempos, era algo que lo habían hecho y lo hicieron bien. Pero ahora el templo era bien grande. Imagínense, ellos lo habían hecho como un mercado y pusieron sus ventas, y como toda la gente iba al templo en esos tiempos, y quizá pensaban, pueden venir a comprar lo que vendo. Entonces pusieron sus ventas, vendían palomas, vendían de todo lo allí. necesario para el sacrificio. Ajá, entonces ahí vendían de todo. Entonces Jesús viene y agarra las cosas y las empieza a tirar, porque no está bien lo que estaban haciendo. Entonces Jesús empieza, esa es la manera que Jesús purificó el templo, ¿verdad? Y lo bueno es que ellos entendieron, pero ¿quiénes se enojaron? Los que dirigían la iglesia, ¿verdad? Los dirigentes del templo, porque podemos sacar nuestras ganancias allí. Ellos nos pagan por estar aquí, quizá pudieran decir, y se enojaron con Cristo Jesús. Entonces Jesús sacó todo de allí y los echó a las personas y les dijo que no está bien. Ahora, la lección: ¿qué estamos haciendo hoy en el templo? ¿Lo estamos convirtiendo en una cueva de ladrones? Cuando vamos a la iglesia, no vamos a lo que realmente vamos, sino vamos a algo más, vamos con otro propósito a la iglesia y no estamos haciendo lo que Cristo Jesús nos manda. Entonces, ¿qué podemos aprender también de cómo fue que Jesús purificó el templo y qué nos hace entender hoy en día y cómo podemos aplicarlo en la iglesia, pastor? Sí, realmente, Brian, cuando nosotros vemos esta historia vamos a notar que se habían introducido muchas prácticas, ¿verdad?, que realmente desviaban el verdadero propósito del templo, que era generar arrepentimiento en el corazón del pecador y encaminarlo a la salvación. Entonces es el mismo objetivo de la iglesia hoy en nuestros días: encaminar a las personas, encaminar al pecador al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Cuando eso se deja de hacer, se pierde el objetivo, ¿sí? El templo realmente no es tanto como para eventos, no es tanto para entretenimiento, sino su propósito es llevar al pecador al arrepentimiento.
Muy bien, Eso es pastor, todo. y también quizás lo hemos desviado nosotros y podemos dar un ejemplo. Y lo hemos visto porque a veces dentro de la iglesia, quizá en sociedad de jóvenes, porque los jóvenes son tentados a hacer cosas que no se debe, ¿verdad? A veces quizá vamos a dar un segmento, pero ese segmento no nos llena de lo que debemos que aprender cada día, y es de la palabra de Dios. Quizá en un segmento pueden pasar películas que quizá no son cristianas, y que tenemos que entender que quizá la casa de Dios no la tenemos que convertir, podría decir yo, como un cine, porque hay muchos que hacen eso, ¿verdad? Y hemos visto a iglesias también que hacen eso, que vamos a ver una película y llevan cosas para comer cuando no debe que ser así. Entonces Jesús nos da esta lección, que el templo es algo sagrado, es algo que Cristo Jesús dice que es su casa de oración y no debemos que hacer esas cosas. Entonces, la siguiente historia, pastor, y vamos a pasar a Así la es. siguiente historia, porque ahora vienen los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Y ahora le dicen a Jesús, porque ellos se sorprenden de lo que está haciendo, y ellos vienen y le hacen una pregunta a Jesús, y le dicen que con qué autoridad Jesús hace esas cosas. Entonces, pastor, ¿qué podemos aprender con esto? Porque Jesús no respondió a sus preguntas. Entonces, él hizo una pregunta a ellos, y a ellos sabían la respuesta, pero no la dieron, porque no sentían algo dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta historia, pastor? Ellos vienen y le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Hablando de lo que ya mencionamos, ¿verdad? Hace un momento. Y nosotros sabemos que ellos llegan con esta pregunta nuevamente para tentarlo, no con el propósito de conocer realmente de dónde venía la autoridad de Jesús. Su propósito no era conocer, sino entrampar nuevamente a Jesús. Conociendo Jesús que esto era para entramparlo, él responde con una pregunta, ¿verdad? Versículo 29 de Marcos 11. Yo también os haré una pregunta, dijo Jesús, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, hablando con el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces aquí los ponen en una trampa, ¿verdad? Porque si ellos respondían que si ese bautismo era del cielo, Jesús les decía, bueno, ¿y por qué no lo aceptaron? Si ellos decían, no, ese es bautismo de tradición humana, viene de leyes humanas, se ponían al pueblo en contra porque el pueblo creyó en el bautismo de Juan el Bautista y fueron muchos bautizados. Entonces, ellos dicen que no saben, ¿verdad? Aunque realmente lo que no quisieron fue responder. Entonces, simplemente Jesús no les da una respuesta a la pregunta que él lleva, ¿verdad? Que ellos llevan, porque en el versículo 33 dice, y así respondieron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús les contestó, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No es que Jesús quisiera ocultarles la verdad, no es que Jesús no quisiera que ellos llegaran al arrepentimiento, sino que Jesús responde de esta manera porque Él sabe que estos hombres no van con el deseo de aprender, sino con el deseo de cuestionar a Cristo. Entonces aquí aparece una lección, Brian, y es que cuando nosotros vamos a la Biblia debemos llegar con el espíritu de aprender. No con el deseo de encontrar, a ver qué error encuentro ahorita en la Biblia, a ver qué contradicción aparece, a ver qué error doctrinal encuentro yo aquí. No, el propósito es aprender, que la Biblia nos muestre a nosotros, ¿sí? No nosotros buscar o tratar de buscar cuál es la contradicción en la Biblia. Yo creo que esta es la lección para nosotros hoy, que debemos aprender, ¿verdad? A ser guiados por lo que Cristo Jesús desea enseñarnos. Muy bien, y la respuesta que les dio pastor era de que les dijo, tráigame una moneda, les dijo. ¿Y de quién es este rostro y qué está descrito? Y ellos respondieron, es del César, dice. Entonces Jesús les respondió, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos no estaban haciendo lo correcto en ese momento porque no le estaban dando a Dios lo que era de Dios. Se estaban desviando en ese momento y no comprendían lo que estaban haciendo. Siempre querían tentar a Jesús, ver algo mal en él. Ahora, la lección nos hace una pregunta y dice, si alguien te preguntara si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué? Nos dice. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es, ¿conocemos el poder de Dios? Y algunos podemos responder que sí. Entonces, ¿estamos haciendo lo que Jesús nos pide? A veces no. Y sabiendo que Jesús nos pide esto y más peor hacemos y no lo hacemos. Imagínense, en la Biblia nos dice que si sabemos lo que la Biblia nos dice y aprendimos y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado, nos dice la Biblia. Entonces hay que reflexionar, pastor, en lo que hacemos
y darle a Dios lo que en realidad Él merece, porque a veces quizá dentro de la iglesia no lo estamos haciendo. Así es. Muy bien, pastor. Vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Que lo encontramos en el libro de Marcos, en su verso 12, en su capítulo 12, en su verso 13 al 27, ¿verdad? Vamos a aprender sobre los deberes terrenales, pero resultados celestiales, ¿verdad? ¿Qué pasa en este momento, pastor? ¿Qué historia nos cuenta la Biblia en este momento? Bueno, acá vamos a leer allí en Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27, ¿verdad? Es interesante notar también que hay deberes que debe cumplir el ser humano. Marcos capítulo 12, a partir del versículo 13, habla acerca del tributo al César, ¿verdad? Lo que debían dar los que eran de nacionalidad judía, debido a que se encontraban bajo el gobierno romano y la protección de Roma, ¿verdad? Entonces ellos deben saber que tienen un deber civil y es el de poder pagar sus impuestos, aunque primeramente es el deber para con Dios. Entonces aquí nosotros encontramos la primera lección, Brian, y es que en primer lugar siempre debemos colocar a Dios. Adiós. Siempre y cuando las leyes civiles no contradigan la palabra de Dios, debemos obedecerlas. Si las leyes civiles no contradicen lo que la Biblia muestra, nuestra obediencia debe estar también. Cuando se encuentran en un choque, lo que dice la Biblia y lo que dice las leyes civiles, es donde ya debemos nosotros decidir por obedecer a Cristo, ¿verdad? De la misma manera los fariseos llegaron tentando a Jesús, preguntando si era correcto dar tributo, y la respuesta fue que sí, tenían que darlo porque ahí estaba impreso, ¿verdad?, el rostro del César. Entonces aquí nosotros encontramos también en el versículo 26 al 27, en donde dice acerca de los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cuando desde la zarza Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros estáis muy equivocados. Aquí se acercan los saduceos a Cristo, ¿verdad? Con el propósito de preguntarle de quién sería la mujer de un hombre que falleció, ¿verdad? Y tuvo que casarse con su hermano, y el hermano murió y se casó con el siguiente hermano y volvió a morir y se volvió a casar. Entonces Jesús deja en claro, ¿verdad?, que nuestra naturaleza será como los ángeles y que no habrá ningún problema, pero en sí el punto era dejarle claro a los saduceos que no creían en la resurrección. Jesús busca darles a entender que sí existe una resurrección, debido a que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, hombres que ya habían muerto para ese tiempo, pero sigue siendo el Dios de ellos. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de ellos, porque en el futuro ellos obtendrían la resurrección. Muy bien, pastor, estamos llegando a la parte final, está siendo de bendición para nuestra vida. Y ahora vamos a estudiar lo que nos dice en Marcos, en su capítulo 12 y en su verso 28 al 34. Y nos menciona esta historia, pastor, que vienen los hombres y le preguntan a Dios cuál es el mandamiento más importante. Sí. Entonces, pastor, ya que ya vamos finalizando y como solo estamos comentando la lección, porque sabemos que nuestros amigos ven nuestra transmisión y sabemos que los comentarios les pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos comentar en esta parte, pastor, sobre lo que le preguntaron a Jesús, cuál es el mandamiento más importante? Muy bien, Jesús resume lo que menciona Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero amar a Dios no es decir, yo amo a Dios y hacerlo únicamente de palabras, ¿verdad? Sino es algo que debe demostrarse con hechos. ¿Con qué hechos? Obedeciendo su palabra, ¿sí? Obedeciendo sus mandamientos. El amor al prójimo no es que yo diga, es que yo amo a mi prójimo, yo amo a mi vecino, yo amo a mi hermano de iglesia, sino que yo debo demostrárselo. ¿Cómo? Respetando los 10 mandamientos que son de amor al prójimo y aplicando en él también los consejos que la Biblia nos da sobre cuidar de nuestro prójimo. Entonces, yo creo que esta lección es clara. El amor se demuestra siempre con hechos, no solo con palabras. Fácil es decir yo amo a Dios, pero guardar el día santo que Dios manda no cualquiera lo hace. Fácil es decir, yo tengo a Dios en primer lugar, pero realmente darle el primer lugar a Dios sobre la riqueza, sobre cualquier bien material, no cualquiera lo hace también. Entonces nos damos cuenta que amor a Dios
pues es algo que debemos demostrárselo, tal como Jesús demostró amarnos a nosotros en la cruz. Él no solo dijo desde el cielo, yo amo a la humanidad, Sino que vino y se hizo. entregó y murió por nosotros, hizo algo. Lo mismo debe ser de nosotros hacia el ser, un amor que tenga retribución, ¿verdad?, de nuestra parte hacia nuestro Maestro. Y pastor, es muy importante resaltar esto, que en esos 2 mandamientos importantes se resumen los 10 mandamientos. Así es. Entonces, decimos, el primer mandamiento es amar a Dios, ¿verdad? Si amamos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Así Sí. como dice usted y lo dice la Biblia, que si amamos a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo quiero el bien para mí, si yo quiero estar bien y tener las buenas cosas para mí, entonces para mi prójimo también. Sí. Y yo creo que aquí se resume la lección de toda la semana, porque se acuerda que cuando el joven rico vino, la lección de la semana pasada, ¿verdad? Cuando vino el joven rico, él no quería dejar sus cosas ni compartirlo a los pobres. Entonces ahí no está amando a su prójimo como a él mismo, él solo quería para él, ¿verdad? Entonces aquí resumimos todo y aquí finalizamos, creo yo, con la lección de esta semana, que esos mandamientos resumen todos los 10 mandamientos, Así ¿verdad? es. Entonces lo que debemos que hacer con los 10 mandamientos es hacerlo con amor, ¿verdad, pastor? Entonces, pastor, hemos finalizado nuestra lección de la lección número 9. Vamos a estar hasta la próxima semana con usted, ¿verdad? Y con nuestros amigos que nos siguieron en la transmisión. Pastor, sus últimas palabras y ya finalizamos. Nuestra invitación de hoy es poder animar a nuestros amigos a que puedan practicar lo que hemos aprendido, la obediencia a nuestro Dios, demostrándole siempre amor a Él y amar a nuestro prójimo, también por medio de actos de servicio. Así que los esperamos en la próxima semana. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Aprendimos bastante y, como siempre lo decimos, es vivirlo en nuestras vidas. Y quizá una frase que les podemos dejar es que ya dejemos de hablar y prometer tantas cosas, sino es que es hora de actuar y vivirlo en nuestras vidas. Entonces, la próxima semana nos vemos en la lección número 10. Vamos a estudiar y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar comentando con el pastor Kevin Alvarado y esperamos que nos puedan sintonizar. Que Dios los bendiga.